deciros que la charla va a ser grabada, así que os pido que si alguien no quiere salir, que apague la cámara, ¿vale? Y bueno, vamos a dejar las preguntas para el final. Hoy hay muchísima gente que sabe muchísimo aquí, o sea, compañeros de trabajo, de otros momentos, compañeras ALs, no sé, si queréis participar, hacedlo por favor, porque seguro que tenéis muchas cosas que aportar, y si son dudas o preguntas, mejor las vamos a dejar para el final para poder resolverlas, ¿vale? Y nada, yo empiezo porque tengo muchas cosas que contar, muchas ganas de hablar y poco tiempo. Así que bueno. Bueno, para quien no me conozca, pues soy Seila Ballesteros, soy maestra de audición y lenguaje y en este momento trabajo en un centro preferente para alumnado con TEA, trastorno del espectro autista. ¿Vale? Pero vamos, llevo como 11 años dando tumbos por la educación y he estado en muchos sitios y he aprendido muchas cosas y eso también es un poco lo que me lleva a compartir hoy aquí las cositas que a mí me han venido bien, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver diferencias entre comunicación y lenguaje, porque a veces no lo tenemos claro y sobre todo en esa parte de la comunicación es en la que ya podemos empezar a detectar cosas preocupantes en pequeñitos y pequeñitas. Vamos a ver a nivel, ya os digo, muy grosso, sin adentrarnos en el desarrollo de la comunicación, porque yo cuando he preparado esto he pensado, madre mía, hay tanto que decir en tan poco tiempo, pero bueno, sobre todo lo he enfocado a que podamos detectar señales de alarma, ¿no? Esas cositas que muchas veces chirrían y no sabemos si están dentro del desarrollo normotípico o no, ¿vale? Sí que me gustaría deciros que esto, muy lejos de poner etiquetas, son cosas que nos tienen que dar, digamos, señales para saber derivar o para ponerlo en manos de quien consideremos, ¿vale? Yo soy una maestra de audición y lenguaje y yo no hago diagnósticos. Yo lo único que puedo hacer es describir un poco las situaciones que yo veo. Evidentemente, ya con el tiempo ves cositas que saltan a la vista y dices, algo está pasando, pero tenemos que ser muy cuidadosas con esas etiquetas, ¿no? También es un poco con la orientación de dar pistas a las familias de qué cositas son alarmantes, porque hay veces que hasta que no llegamos al periodo de comunicación a través del lenguaje, como que no nos preocupamos, ¿no? Es como ya hablará. Y antes de ese ya hablará hay muchísimos indicios, muchísimas pistas que nos están indicando que hay cosas que no están funcionando bien. Otra cosa que he visto al preparar todo esto es que es imposible hablar de la comunicación y el lenguaje de manera aislada, porque va muy, o sea, al final el desarrollo del ser humano es completamente íntegro, ¿no? Y va en este momento muy unido a ese periodo sensorio-motor y ese periodo de exploración. Entonces, vamos a ver que muchos de los hitos están relacionados todo el tiempo. De la misma manera que con el desarrollo cognitivo, ¿no? Al final estamos aprendiendo a través de explorar. Así que bueno, así como muy rápido, lo que yo veo comunicación, me gusta mucho este esquema de Jacobson porque lo tengo muy presente, porque independientemente de que el código que utilicemos sea lenguaje o no, ya está existiendo comunicación. En el momento en que hay una intencionalidad, hay un emisor y una persona que está recibiendo ese mensaje, ya estamos queriendo transmitir algún tipo de idea, de petición, ¿no? Ya estamos queriendo decir algo, ¿vale? También me parece muy importante este esquema así tal cual cuando los niños o niñas no son orales, porque yo que trabajo en atención a la diversidad, pues lo que me encuentro es que en muchísimas ocasiones he tenido que trabajar con niños y niñas que no llegan a tener un lenguaje oral y tengo que sustituirlo con un sistema de comunicación y ese sistema de comunicación tiene que cumplir estos parámetros para que pueda ser comunicativo como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas sordas, su código no sería el lenguaje oral, ¿no? Los que signan, los signantes, sin embargo, cumplirían todos estos parámetros que vemos en este esquema, ¿vale? Y luego estaría la parte del lenguaje, ¿no? Que en esta parte es donde vemos las áreas del lenguaje que se van desarrollando tampoco de manera aislada, ¿vale? Sino que se van entrelazando entre ellas. A mí me parece maravilloso cuando pienso en este tipo de cosas porque me parece, bueno, el desarrollo del lenguaje como tal me parece increíble. Entonces estaría en la parte de fonético y fonología, que es cómo articular, pero también cómo conceptualizar fonemas. Y esto es importante porque yo me lo llevo claro siempre, la parte de atención a la diversidad, ¿qué ocurre con esa parte de conceptualización? Tiene mucho que ver con el desarrollo simbólico de las personas.
y muchas veces estamos haciendo peticiones o exigencias a niños y niñas con dificultades de conceptualización o de simbolización, como pasa a los pequeños con TEA. ¿Vale? Entonces, este tipo de desarrollo va muy unido también al desarrollo simbólico, porque también va muy, muy unido en la parte de la articulación a toda la parte que hayamos, digamos, puesto en marcha más a nivel motor desde el aparato fonoarticulador. La parte de léxico-semántica, que es cómo se distinguen las palabras entre sí, el significado, ¿no? Y cómo las organizo. Esta parte también se ve mucho en el tema de atención a la diversidad, sobre todo en las estrategias de recuperación. Cuando tenemos pequeñitos o pequeñitas o ya más mayores que tienen dificultades en los procesos cognitivos, sean los que sean, o en las funciones ejecutivas, en muchas ocasiones, estos procesos de recuperación alteran la fluidez verbal, porque significa que tienen que acceder de manera mucho más lenta a estos significados. ¿Vale? Parece que cuando aprendemos a hablar es todo vocabulario, vocabulario, vocabulario. Y puede ser que sea un poco así, porque lo primero que hacemos es empezar a denominar, ¿no? Cuando empezamos a aprender este vocabulario. Pero dentro de todo esto no es solo vocabulario, sino el desarrollo cognitivo que supone ir ampliando, ¿no? Toda esa comprensión de lo que vamos aprendiendo. La parte de cómo se estructuran y se relacionan entre sí estas palabras, que sería la parte morfosintáctica, y la habilidad para usar el lenguaje, que a mí, que llevo muchos años trabajando con personas con TEA, pues me parece fascinante, ¿no? Porque independientemente de todo lo de antes, la comunicación puede existir con otro tipo de lenguajes que no sean los orales, a través simplemente de la comunicación no verbal, ¿no? Y ahí ya sí que se ven esas habilidades que tenemos para comunicarnos, ¿no? Y ahora ya si nos ponemos con el tema del desarrollo, voy así como muy rápido, pero porque tengo la sensación de que es muy poco tiempo y quiero contar muchas cosas. Bueno, el desarrollo es predecible, porque suele seguir unos hitos, ¿no? Sí que hay, yo creo, ¿no? O yo veo en los pequeñitos con los que yo trabajo que tienen TEA que muchas veces este desarrollo es en forma de sierra que se llama, y es que no suele seguir estos hitos y tiene como despuntes en unos ámbitos del desarrollo y sin embargo en otros son más flojitos, ¿no? Pasa mucho con la comunicación, por ejemplo, no verbal, ¿no? Que suelen estar más bajitos, sin embargo luego a nivel motor pueden estar muy bien y muy altos. Pero sí que es verdad que todas las personas antes de ponerse de pie tienen que pasar por la postura de sentado, ¿no? Eso es un poco a lo que se refiere en que es predecible y en que sigue estos hitos. Tampoco podemos encasillarla, la comunicación, así como en cajones estancos, porque las transiciones son progresivas. A mí hay veces que me preguntan o me dicen, ¿y cuántas palabras tiene que decir con 18 meses? Pues depende. ¿Y cuándo va a empezar a hablar? Pues depende. Pero además de que dependa, no, de repente no va a ser un día, ¡pum!, empiezo a hablar. Va a ser progresivo, eso va a ir avisándonos, ¿vale? Eso lo vamos a ir viendo como es una progresión y cómo de repente va fluctuando, ¿no? Esa comunicación, ese lenguaje. Requiere de oportunidades. Y me parece importante porque sí que se ve muy influida, yo lo noto mucho en pequeñitos y pequeñitas, yo que trabajo en una zona que en ocasiones, pues el nivel cultural o la deprivación, ¿no? de recursos, pues son familias que pasan mucho tiempo trabajando y que a lo mejor no pueden pasar el tiempo que desearían dando estas oportunidades de desarrollo a sus hijos e hijas. Entonces, hay veces que cuando la estimulación no es adecuada, también se ve que el lenguaje oral surge más tarde y que la comunicación se ve afectada también, sobre todo en la parte más social. Y bueno, como os decía, es diferente a cada persona, evidentemente, y los ámbitos no están tampoco aislados, sino que se van relacionando entre sí. Cuando hablamos de comunicación, ¿no? A mí me gusta hablar de comunicación, no de lenguaje, es comunicación, porque dentro de esa comunicación estamos poniendo muchos recursos que no son en mucha medida lingüísticos, sobre todo cuando trabajamos con pequeñitos de necesidades. Entonces tenemos que fijarnos también en la parte no verbal. Y esa es la parte que para mí es más difícil, ¿no? Muchas veces cuando escucho a compañeras o compañeros a él que preguntan, que consultan cosas y empiezan a trabajar y digo, jolines, ¿por dónde empiezo? Pues por conductas preverbales. O sea, tenemos que tener garantizado que ese niño y que esa niña esté comprendiendo qué significa comunicar y que delante tiene que tener a un receptor de su mensaje, sea el que sea, ¿vale? Esto
Se encuentra alterado sobre todo en las personas con TEA, pero se encuentra alterado también en muchos niños que tienen dificultades. Entonces, si no trabajamos todas esas conductas preverbales, si no trabajamos el tener en cuenta al otro, si no trabajamos el que estemos conectados, muchas veces, aunque no sea a través del uso de la mirada, pero sí de que sepan que estáis ahí, de tocarnos, ¿vale? No vamos a pasar, no vamos a hacer ese salto en una etapa prelingüística o lingüística si queremos que sea funcional, ojo, porque también existe comunicación o lenguaje oral que muchas veces no cumple la función de ser comunicativo, ni cumple la función de un acercamiento social. ¿Vale? Entonces, a mí me gusta mucho hablar de esta etapa de comunicación no verbal, porque además en esta etapa de comunicación no verbal es donde se establecen todas las bases de la comunicación del lenguaje oral posterior que vamos a llevar a cabo. Si esta etapa no está bien asentada, no hay una buena estimulación y si no estamos activas o receptivas a dar posibilidades de desarrollo en esta etapa, posteriormente se van a ver estas carencias, en el lenguaje que se use, sea un lenguaje oral, sea un sistema de comunicación, sea lo que sea, se van a notar estas carencias. Hay una transición entre esta comunicación no verbal y la etapa plenamente lingüística en la que surgen las primeras palabras con intencionalidad, ¿no? Y en la que se, digamos, empieza a desarrollar como tal el lenguaje, en el desarrollo normotípico, y es esa etapa intermedia en la que empezamos a jugar con el aparato fonador y en la que empezamos a hacer vocalizaciones, en la que hay balbuceo, en la que hay un laleo, ¿vale? Lo vamos a ver un poquito más desglosado y nos vamos a detener sobre todo en esas alertas que nos tienen que saltar en determinados momentos del desarrollo. Como os decía, esta etapa inicial desde los 0 hasta los 2 años es una etapa sensoriomotora, ¿no? Que diría Piaget. Entonces, todo se está construyendo a través del aprendizaje y de la exploración de los sentidos. ¿Vale? De hecho, hay un hito evolutivo muy bonito que es el momento en el que se sientan y se descubren las manos, ¿no? Y ese momento es un momento de desarrollo cognitivo increíble y en el que eso suele ser en torno a los 6 meses aproximadamente. Digo aproximadamente porque depende mucho de los niños o niñas, pero en ese momento también existe un desarrollo, ¿no? Y empezamos a descubrir cómo a nivel comunicativo me vuelvo más social, cómo puedo hacer cosas con mis manos. Entonces, a nivel de vocalizaciones, ya en torno a los 3 meses aproximadamente, porque desde el nacimiento hasta los 3 meses, los pequeñitos y pequeñitas lo que hacen es adaptarse al medio, o sea, están intentando sobrevivir en un medio que hasta el momento era desconocido, en unas texturas que desconocían, con sonidos que tampoco reconocían, así que es un poco un periodo de adaptación. Yo sí que aquí, que soy una defensora de la crianza con apego, creo que hay que escuchar las necesidades de los niños y las niñas y adaptarnos a sus patrones y a sus ritmos también, ¿no? Porque yo me creía que esto era como una leyenda urbana de no, yo me lo llevo y que se adapte a mí, no para nada. O sea, porque además es una falta de respeto hacia el desarrollo evolutivo de ese pequeñito, ¿no? Entonces, en esos primeros 3 meses, sobre todo es una adaptación al nuevo medio en el que se están desarrollando. Y lo primero que empezamos a ver son esas vocalizaciones, porque ya sí que se están fijando en los rostros, aproximadamente ven entre los 20-30 centímetros de distancia, que casualmente es la distancia, ¿no?, en la que se da el pecho. Y bueno, ahí sí que empezamos a ver esos primeros ajos, ¿vale? Que después, o sea, esto es un desarrollo que hablamos de 0 a 12 meses, o sea, es maravilloso, podría hablar de todo el periodo de balbuceo, de cómo se lleva a cabo, ¿no?, la reduplicación y demás, pero básicamente se pasa desde el ajo hasta el balbuceo, el laleo, y empiezan a decir las primeras palabras. Las primeras palabras que se empiezan a decir no tienen significado. ¿Por qué? Porque durante todo este primer periodo, esta primera infancia, todo tiene una dependencia muy grande del adulto y de las atribuciones que los adultos estemos dando todo el tiempo a lo que los bebés están haciendo, ¿vale? Fijaros si es importante la estimulación del contexto. O sea, si tenemos un pequeñito, una pequeñita que está solo, aislado, sin que nadie le haga caso, es posible que nadie interprete sus primeras vocalizaciones y no llegue a comprender que es comunicación hasta pasado mucho tiempo. Entonces, estas primeras palabras no tienen una intención comunicativa, ¿vale? Esa intención comunicativa llega en torno a los 12 meses, 11, 12, 10 meses, ¿no? Depende. Y suelen ser las primeras palabras con un significado muy grande. Suele ser mamá, suele ser papá, ¿vale? Y también ¿por qué? Porque lo primero que repetimos a nuestros bebés es mamá, mamá, papá, papá, ¿vale? Entonces al final el input también está llegando ahí.
Y este desarrollo acabaría o empezaría con otro estadio, ¿no? Que sería la holofrase, que la holofrase es a través de una única palabra darle un sentido completo a una frase. Por ejemplo, cuando un bebé dice agua o aba, ahí está haciendo un mamá, quiero agua, o sea, hay un sentido de llamar a la mamá, hay un sentido de petición, porque hay un quiero que está ahí implícito, hay un objeto que es que quiero el agua, ¿vale? Entonces todo esto se reduce a una única palabra. El otro día, ¿no? Lo digo así porque me estoy aprendiendo muchísimo en este tiempo de confinamiento, soy una adicta al aprendizaje, y el otro día en una de las charlas que estuve de Tandem, que me encantó, hablaban de la lectura global, y alguien preguntaba, ¿no? Que por qué se empieza desde lo grande hacia lo pequeño. Pues tiene un poco que ver con esto, ¿no? Cuando un bebé empieza a hablar, no empieza a deletrear, empieza desde un sentido amplio de lo que quiere decir, ¿no? Entonces, si seguimos el desarrollo normotípico del lenguaje, en este caso de la comunicación, pues lo lógico sería darle un carácter visual a eso. Bueno, el llanto, que pasa de ser un reflejo innato a ser algo intencional aproximadamente a los 6 meses. A mí esto del llanto me hace mucha gracia, ¿no? Porque es muy típico escucharlo de qué listo es que muy listo, llora para que le coja, y yo pienso, joder, evolutivamente sería la caña, ¿no? Porque a este niño no se lo comerían las hienas en la prehistoria, ¿no? O sea, al final nos olvidamos de que somos animales, ¿no? De que tenemos unos instintos. Evidentemente el llanto no tiene una intencionalidad, o sea, ese bebé no llega a las 4 de la mañana y dice, ahora es cuando la voy a liar para que me hagan caso. No, ese bebé son las 4 de la mañana, es muy posible que su nivel de glucosa haya bajado, haya descendido, empiece a sentir frío y tenga la necesidad de apego y la necesidad de comer. Entonces, evolutivamente ese bebé sería genial, ¿no? Sin embargo, estamos como muy acostumbrados a qué listo, quiere que lo coja. Sí, es que eso es lo evolutivo, ¿no? Y raro es si no quiere que lo cojas, ¿no? Ahí es cuando a mí cuando me dicen, quiere que lo coja, yo digo, y que quiera que lo cojas, porque lo raro sería que no quisiera. ¿Vale? A partir de los 6 meses este llanto ya se vuelve intencional, porque además del llanto empiezan a usar gritos para llamar nuestra atención, gorjean muy fuerte, pero ya sí que empieza a tener como un carácter muy social, ¿no? Ya sí que empiezan como a despertar esa parte social en la de, estoy aquí, hazme caso, ¿no? Me contaba el otro día una amiga que tiene un bebé pues de 7 meses, que era imposible tener una videollamada con otras amigas porque el bebé no paraba de gritarla, ¿no? Y yo pensé nuevamente lo mismo, jo, qué evolutivo. O sea, qué social, qué bonito, qué lindo es que haga eso, porque entra dentro del desarrollo normotípico. Y bueno, empiezan a desarrollarse funciones como en la petición, la negación, el comentar. Ojo, estamos hablando de funciones comunicativas para las que no hace falta tener lenguaje. O sea, un bebé, en el momento en que empieza a llamarte la atención o a pedirte a través de señalar, que es el protoimperativo, ¿no? Que viene abajo, eso es una petición. Un bebé cuando te está echando los brazos, que ya en torno a los 6 meses te echa los brazos para que le cojas, llama tu atención, te está pidiendo que le cojas, ¿no? Un bebé cuando aparta algo que no le gusta o te quita la cara cuando le das de comer, te está negando. Y lo está haciendo a través de la comunicación no verbal, ¿no? Ese mismo bebé cuando vas por el parque y ves un perro y señala y se sorprende y te mira, eso es un proto declarativo, está compartiendo contigo, es una función de comentario. ¿Vale? Ese mismo bebé, cuando se sienta, ¿no? Y le haces esos juegos maternales que hacemos, esos juegos, ¿no? de iniciales que hemos aprendido a través de nuestras abuelas, nuestras madres o padres, ¿no? El de al paso, al paso, al paso, al trote, al trote, al trote, o cuando vayas a por carne, eso es una función reguladora, ¿no? Lo que estamos haciendo es tener una protoconversación en la que yo me paro, tú me pides que lo haga, ¿vale? Estás anticipando lo que va a ocurrir, ¿vale? Eso también es muy importante, ¿no? Lo que ocurre, el baby talk que se llama, ¿no? El que nos acercamos, hablamos al bebé, hay una espera, ese bebé nos contesta con el gorjeo, pues mirar, ahí hay una toma de turnos, es la primera toma de turnos, ¿vale? Insisto mucho en todo esto porque a veces cuando estamos en los coles, las que somos maestras y estamos en infantil, nos llegan un pequeñito con 3 años y decimos, no habla, mira la P, cuando no ha pasado todo esto, cuando no ha tenido un baby doll, cuando no ha tenido una toma de turnos para comunicarse, cuando ni siquiera sabe que existimos en el mundo y estamos ahí con la P, ¿no? Bueno, hay que bajarnos a conductas preverbales siempre, ¿no? Yo siempre digo, para las que hagáis intervención, que una buena intervención surge de una muy buena evaluación. Hay que saber dónde estamos para saber hacia dónde ir.
Y bueno, todo gira en las conductas sociales. Todo lo que se hace en este primer año de edad tiene mucho que ver con lo social. Y esto precisamente los pequeñitos y pequeñitas que tienen TEA se encuentran muy alterados. En el libro El niño pequeño con autismo de Rivière y Martos, ya hay una recogida de datos en la que cuentan cómo familias hablan o tienen grabaciones de cuando sus hijos eran pequeños. Estamos hablando pues como de grabaciones de los 80 o una cosa así. Y ya en esas grabaciones se veía que las conductas sociales, ¿no?, preverbales estaban alteradas, cómo no adaptaban su cuerpo cuando se les cogía, cómo no echaban los brazos para que los cogieran, ¿no? Entonces, esto también es muy importante y se puede detectar muy pronto. Ojo, podemos detectar cosas, pero vuelvo a repetir, nada de etiquetas. Nosotros no sabemos, o sea, las etiquetas para quien haga diagnóstico. Yo creo que eso también es importante. Entonces, bueno, surge también la atención conjunta y la referencia social, ¿no? Mirad, esto es, yo no sé si alguna vez lo habéis visto, a mí me pasa mucho, ¿no?, esa referencia social y esa buscar la aprobación del adulto cuando hay un niño o una niña cerca. Los que sois papás o mamás lo podéis ver claro, ¿no? Yo, mi hija, cuando va a hacer algo, con una comunicación no verbal, me mira y me pide permiso, ¿no? Está pidiendo, fijaros, ¿no?, con una comunicación simplemente a través de la mirada, cómo hace uso, ¿no?, de ese contexto, ¿vale? Y el tema de la atención conjunta, que también se encuentra muy alterado, sobre todo en pequeñitos que tienen TEA, pues es cuando los dos, ¿no?, mantenemos una atención en un mismo objeto y disfrutamos con esa atención. Mira, la atención conjunta es puramente social. Cuando yo señalo y tú miras, los dos señalan, o sea, los dos estamos fijando nuestro punto de atención en un mismo sitio, ¿vale? Digamos que esos son como los precursores de esa atención conjunta, pero mucho más allá nos sirve para posteriormente entender lo que ocurre en el contexto social, ¿vale? Hacer cosas juntos, a pesar de que no sea lo mismo, son cosas sociales que nos alimentan, ¿no? Porque el ser humano es social por naturaleza. Y como decía, bueno, pues comienza la permanencia del objeto, empieza el desarrollo simbólico, que esto lo tenemos también muy relacionado siempre con el tema del juego, pero fijaros, ¿qué es la simbolización? La simbolización es el proceso de crear imagen. ¿Qué pasa cuando una persona tiene alterado este proceso? Pues que no va a elaborar imágenes. Entonces, es muy posible que todo el input que esté llevando a cabo y esa recogida de datos o ese etiquetado en el de sonido, palabra, con una imagen mental, se encuentra alterado. Pero mucho más allá de esto, los procesos fonológicos que posteriormente se van a ir evolucionando, también tienen mucho que ver con lo simbólico, porque es la representación mental de un sonido, lo fonológico, ¿vale? Entonces vamos a encontrar también muchas carencias si esto se encuentra alterado, ¿vale? Entonces, bueno, pues la comprensión pasa de una o dos palabras, es que es en el primer año de vida, a comprender consignas sencillas, ¿no? Consignas sencillas son el dame, toma, siéntate, vamos a comer, a dormir, no. Y luego, también me parece muy importante, ¿no?, esa sustitución de pasar de la asunción a la deglución, ¿no? Porque empezamos también a ir hacia otros modelos de alimentación más sólidos. Esto algunas veces lo vemos y si esto no se trata bien o no se trata pronto, puede generar patrones incorrectos de deglución, ¿vale?, que luego nos pueden traer problemas en el futuro. Entonces, bueno, señales de alarma, así como de resumen. Voy a beber agua, que voy muy rápido. Bueno, si no sonríe en torno a los 6 meses, si no hay contacto ocular, si no succiona bien, ¿no? Si no se sobresalta sobre ruidos fuertes. Ya a los 3 meses, si no se sobresalta con ruidos fuertes, habría que acudir al pediatra, ¿vale?, para que comprobaran esa audición. Si con 6 meses no busca la fuente del sonido, ¿no?, de dónde viene ese sonido, también es raro. Mira, una cosa que pasa muchas veces con los pequeñitos con TEA, que dicen, no, es que no oye, no, porque no responde al nombre, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo tú pones cualquier música que le guste y de repente conecta y va a esa música, ¿no? Es como que la audición es selectiva, ¿vale? Entonces, muchas veces parece que no están escuchando y sin embargo no es esto lo que ocurre. Bueno, si no hay balbuceo o laleo en torno a los 9 meses, si no responde a los cambios de entonación, cuando los adultos hablamos y nos enfadamos, la entonación cambia, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, pues si no responde a esos cambios de entonación, si no hay una respuesta social a esos cambios de entonación, también puede ser que esté ocurriendo algo.
Si no produce sonidos con intención comunicativa. Muchas veces cuando la alteración tiene mucho que ver con un desarrollo fonológico que se ve dañado o que está dificultado, pues es posible que no haya una organización, que puede pasar en los TEN, ¿no? En los trastornos específicos del lenguaje, ¿no? Que la parte fonético-fonológica no se esté desarrollando bien. Sin embargo, yo intento a través de lo que sea comunicarme, ¿no? De esos sonidos. Cuando no existen rutinas sociales, como decir adiós con la mano, también es algo sospechoso. En torno al año ya esas rutinas sociales suelen estar. Cuando no hay un uso instrumental de la persona, ¿no? Muchas veces puede ser que yo no tenga habilidades a nivel oral, sin embargo, coger a una persona de la mano para llevarla a donde quiero y enseñarle lo que quiero, forma parte de esas conductas preverbales, ¿no? Quizás para mí es lo más bajito a nivel comunicativo y es el punto de partida de donde hay que empezar cuando no hay nada más. Y bueno, si no oye sonidos o no reconoce su nombre, esto sería también una señal de alarma, ¿vale? Sigo. De los 12 a los 24 meses, vamos, del año a los 2 años, pues el balbuceo ya es más silábico y ya empieza a desarrollar el patrón de entonación del lenguaje materno. Muchas veces lo que ocurre cuando ofrecemos bilingüismos, pues es que a veces se tarda un poquito más en todo este desarrollo porque yo me imagino que costará, no sé exactamente qué es lo que está pasando, pero el bilingüismo real, ¿no? Es cuando uno de los lenguajes, uno de los progenitores te está hablando todo el tiempo en ese mismo idioma. Ahí ya hay estudios que demuestran que en torno a los 12, 18 meses ya el patrón sonoro tiene la entonación del idioma materno. Se pasa de la holofrase, o sea, de empezar con una palabra para pedir, a tener 2 y 3 palabras al final de esta etapa, ya empiezan a jugar para crear oraciones y el aumento de vocabulario sobre todo. Mira, en torno a los 18 meses aproximadamente, esto es un poco lo que dicen los manuales, ya os digo que cada niño y cada niña es diferente. Habría que ver también el contexto de estimulación, que es súper importante, pero hay un vocabulario de unas 50 palabras, ¿vale? Y ya repiten frases hechas, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, pues estas frases que hacen siempre como mucha gracia, ¿no? Yo recuerdo cuando mi hija era pequeña y los abuelos le decían capaños, ¿no? Así como muy de pueblo, y ella repetía eso, ¿no? Pues esas frases hechas que no saben muy bien qué significan, pero ya empiezan a repetirlas. Y bueno, en torno a los 18 meses, si no comprende consignas sencillas o no dice palabras con significado, ¿vale? Algo está pasando. Si no señala con el dedo para compartir intereses, no hay protodeclarativo, ¿no? No empieza a decirte, eso se llama triangular, es tú y yo y este objeto, estamos en este contexto y estamos disfrutando de ello, ¿vale? Además se ve muchísimo y muy claro, ¿no? Porque cuando empiezan a hacer cosas te las quieren enseñar, las quieren compartir, quieren mostrarte juguetes. Cuando esto no está ocurriendo, algo está pasando. Cuando no usa holofrase o no utilizan el no, ¿vale? Y ojo también, si no está aceptando bien la dieta o no mastica en torno a los 2 años, también habría que mirarlo. Yo hay veces que, jolín, son cosas también que pregunto cuando entran pequeñitos nuevos o cuando me llega así algún casito o lo que sea, pues el tema del uso excesivo de biberón, ¿no? Porque al final usar un biberón durante mucho tiempo pues supone un proceso de succión que tiene que pasar al de masticación y cuando esto no se lleva de la manera adecuada, pues es lo que comentaba, que a veces se quedan patrones motores que no son adecuados, ¿no? Y bueno, de los 2 a los 36 meses, a los 3 años, pues ya empieza a usar los artículos o protoartículos, ¿no? Que empiezan a poner delante vocales y después las palabras. Hay una explosión lingüística, o sea, aquí este es el momento en el que todos los ámbitos del lenguaje empiezan a evolucionar, ¿no? Como de manera muy grande. Yo, cuando entran en el cole y son, por ejemplo, de diciembre, de noviembre, ¿no? Que están ahí todavía como coleteando porque son un poco más pequeñitos o pequeñitas, sí que se nota, y en ese primer año de cole se nota una barbaridad, la explosión del vocabulario, se nota sobre todo pues, el desarrollo fonético fonológico y se nota también el desarrollo léxico-semántico, ¿no? El empezar a articular oraciones un poquito más largas, empezar a usar nexos de unión, ¿vale? Empezar a usar esos artículos de manera adecuada. Bueno, ¿y qué vemos en esta etapa? Pues si a los 3 años no dice su nombre, si no aumenta el vocabulario, si no empieza a utilizar el juego simbólico o no construye frases de 2 o 3 elementos. Mirad,
¿no? Esta es la edad que para las que estamos en cole, ¿no? Para las maestras, las que no estamos en centro de educación infantil o no estamos en centros de atención temprana, ¿no? Es la edad en la que nos encontramos los pequeñitos y pequeñitas, ¿no? Y es esa edad en la que de repente llegan, y yo aquí siempre hago mucho caso a mis compis, las de infantil, porque las compis de infantil saben mucho de desarrollo normotípico, más que quizá las especialistas, que lo tenemos ahí como un poco de lado. Sin embargo, tendríamos que tenerlo muy, muy presente, porque realmente es lo que nos va a indicar que algo está pasando, ¿no? Y esas compis me dicen, algo está fallando aquí, noto algo raro. Yo cuando una compi de infantil me dice, noto algo raro, es que hay algo raro. Normalmente hay algo raro, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son el tipo de cosas que solemos mirar. Yo luego voy a poner un vídeo de un pequeñito que entró este año y de este tipo de cosas pues no hace nada. Pues no hace nada quizás incluso de lo anterior que hemos hablado, ¿no? Por eso creo que es muy interesante ese vídeo y que lo podamos ver. Voy a ver agua, que voy a ir corriendo. Y bueno, ya a partir de los 3 años empiezan a usar frases o oraciones de 3 elementos, dominan completamente las oraciones simples, hay una mayor comprensión, ¿no? De lo que de las consignas, estén dentro de un contexto o no, ¿no? Ya empiezan a tener una comprensión mucho más grande. Y aunque el lenguaje sea ininteligible, ya es gramatical, o sea, ya lleva, digamos, una organización gramatical, ¿no? A mí cuando hay veces que con 3, 4 años la problemática no más, digamos, leve, por decirlo de alguna manera, que vemos, es este problema con las dislalias, ¿no? Estos problemas de pronunciación. Y me dice la compisa, es que no dice la R, es que no dice tal. Bueno, si su lenguaje, dentro de lo que cabe, es inteligible, si hay una organización gramatical adecuada, si léxicamente hay una comprensión de los bloques de contenido léxico, quizá en esta edad lo que menos importa son esas dislalias, porque muchas de ellas tienen un carácter evolutivo y acabarán resolviéndose o no, y si no se resuelven, pues ya se atenderán, ¿no? Pero realmente lo importante es que el lenguaje esté bien organizado, ¿vale? Porque esa es una de las cosas que también salta la alarma con los niños y niñas que tienen un trastorno específico del lenguaje, y es que la organización del lenguaje no se está llevando a cabo de manera adecuada, ¿no? O sea, hay algunos tipos de TEL que es ininteligible porque realmente no hay esa estructuración léxico-semántica, ¿no? Entonces yo nuevamente voy, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo? En 3 años, conciencia léxica, mucha conciencia léxica, entender los bloques de contenido, ¿no? De la oración, esas palabras. Y yo siempre también intento que se comuniquen como sea, con los recursos que sea, de la manera que sea, pero que intenten comunicarse, ¿no? Ya empiezan a hacer uso de los sujetos, empiezan a flexibilizar verbos, ya hablan en pasado, ¿vale? Empiezan a usar verbos futuros. Y bueno, en torno a esta edad, pues señales de alarma, ¿no? Si vemos que usa pocos verbos y todo es como muy presente, si no hay oraciones de 3 palabras, ¿no? Si no formula preguntas. Y para esto hay que saber usar, ¿no? La parte de la pregunta, la parte Q, ¿no? De la pregunta, y también la entonación de la pregunta. Y hay una demanda de información muy grande, ¿no? En torno a los 3, 4 años es el momento de ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si no usan plurales o no usan preposiciones. Yo esto sí que, este tipo de partículas como las preposiciones, nexos de unión y demás, sí que veo que el uso es deficitario cuando existen dificultades en la comunicación, ¿no? Independientemente de cuáles sean las etiquetas, en la mayoría de las ocasiones hay dificultades en esto. Cuando no comprenden relatos sencillos, ¿no? Aquí usamos mucho los cuentos. En esta edad, yo la uso en todas, sigo leyendo cuentos, pero en esta edad es como el formato de transmisión del conocimiento, de información. Cuando no están comprendiendo relatos muy sencillos, también algo está ocurriendo. Y bueno, si en esta edad hay una mala oclusión o hay un babeo, evidentemente también hay que ponerlo en conocimiento del pediatra o del equipo de orientación. Cuando hablo de poner en conocimiento, pues mirad, yo pongo en conocimiento por varias vías. Si es si es en escuela infantil, equipo de atención temprana, si es cole, equipo de orientación, y también tiro mucho a gabinetes externos. ¿Por qué? Pues porque al final las listas son muy largas y muchas veces tener un informe diagnóstico de un equipo externo nos facilita mucho las cosas, y nosotras como maestras, yo al menos no me siento
yo no me he sido capacitada ni capacitada ni debo hacerlo, ¿no? O sea, todo lo que hago siempre es descriptivo, describo cómo está siendo la situación. Entonces, yo sí que creo que hay que ponerlo en conocimiento también de los pediatras. Y bueno, aquí os he hecho un cuadrito de todas las señales así de alarma, ¿no? Que, a ver si, yo creo que se ve bien, ¿verdad? Bueno, estábamos hablando que antes de los 12 meses, pues sobre todo cosas así muy importantes, el señalar para pedir, las rutinas sociales, como decir adiós, hacer un uso instrumental de la persona, toda la parte más social, ¿vale? Porque al final, sobre todo durante ese primer año, el desarrollo va hilado a los adultos que tiene cerca. Entonces, compartir esos intereses de la manera que sea, llamar la atención, ser introducido en las rutinas sociales, esas van a ser las demandas que vamos a encontrar. Si eso no está, algo está ocurriendo, ¿vale? Ahora vamos a poner un vídeo. En torno a los 18, si no comprende consignas sencillas, no señala para pedir, para compartir intereses, ya no solamente para pedir, sino para decir, oye, mira eso que hay ahí. ¿Vale? En torno a los 24, pues no usar el no, no usar holofrase para pedir, ¿no? Aunque sea con una única palabra, hay que empezar a pedir. 3 años, que era cuando entramos al cole, el tema del nombre, el aumento del vocabulario, empieza el desarrollo del juego simbólico, ¿no? El hacer que esto es algo que no es, y la construcción de frases. Y bueno, ya un poco más mayores, pues el uso de los verbos, no usar el plural, la parte de la comprensión. Vale, y yo voy muy rápido, lo siento, pero es que quiero enseñaros ahí al menos un par de vídeos. Impacto ocular, social, respecto a mí y estamos jugando, ¿vale? No dirige su mirada hacia mí, que soy la persona que le está hablando, con la que está jugando. No tiene un interés por jugar conmigo, todo el tiempo intenta como escabullirse, ¿no? Por supuesto, no usa ningún tipo de frases, no tiene palabras, ni hace holofrase, no dice su nombre, no tiene vocabulario, no hay juego simbólico, ¿vale? Entonces, fijaros, el pequeñito cuando llega al cole, pues en qué nivel evolutivo puede estar de comunicación. Es un nivel muy, muy bajito, ¿vale? Entonces, en este caso, pues claro, requiere de una estimulación, ¿no? Yo como soy un poco pirata, pues me lo meto en clase y hago un poco lo que quiero en ese sentido, porque me parece que de privarle de una estimulación cuando tengo ratitos me parece catastrófico, ¿no? Pero bueno, un poco para que vierais todo eso. Hay otro vídeo que no nos va a dar tiempo a ver, porque sí que me gustaría saber si tenéis preguntas, ¿vale? Si no, os lo paso luego. Y me interesa más saber si hay preguntas. Ahora es el momento en el que podéis activar el micrófono. ¿Hay preguntas? ¿Hola? A ver. Hola, hola. 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 Hay feedback, ¿eh? Estamos aquí. Vale, no sé si tenéis preguntas. Tienen todos el micrófono apagado, Sheila, o por lo menos así sale. Sí. Ana, tienes que darles al micrófono. Pero creo que cada uno los podemos activar. Sí, porque yo podéis invito a todo el activaros. mundo. Sí, sí se puede. ¿Vale? Sí, sí se puede. Vale. ¿Hay preguntas entonces? Estamos viendo el PowerPoint. Sí. ¿Queréis verme a mí? No, no, está bien, lo que tú digas. Venga. Sheila, es que está también explicado que... No, hombre, no me lo puedo creer. Yo sí tengo una pregunta, Sheila. Yo también. No. Venga, pues. Cuando hablabas del uso de señales como uso de protoimperativo, protodeclarativo,
a veces me sigue costando diferenciar cuándo, o sea, cómo diferenciar qué función está haciendo, ¿no? O sea, me estoy explicando fatal, pero la diferencia básicamente entre el protoimperativo y el protodeclarativo en el hecho de ser. Vale, pero yo te estoy entendiendo. El protoimperativo es para pedir, o sea, yo señalo con la actitud de quiero eso, es una demanda, ¿no? Y el protodeclarativo es para compartir, ¿vale? Normalmente el protodeclarativo cumple una función de comentario, de, por ejemplo, esto en lenguaje oral también se ve. O sea, tú puedes pedir diciendo pompas, o puedes comentar diciendo pompas, ¿vale? Esa sería la diferencia. Vale, que tenía. ¿Vale? ¿Tenéis preguntas? A mirar. Seila. Voy a abrir el chat, por si acaso aquí hay pistas, ¿vale? Hola. Hola. ¿Sí? Yo te escucho. Hola. ¿Me escuchas? Yo sí, yo te escucho, soy Inma. Una pregunta. ¿Hasta qué punto niños que, bueno, en la edad antes de los 3 años, que han vivido en una familia donde efectivamente por las razones que sean no los han atendido, no han hecho todos estos ejercicios que estábamos diciendo que nos han enseñado nuestras madres, nuestras abuelas? A ver, ¿cómo te lo explico? ¿Puede ser que no haya un trastorno y a los 3 años lleguen con todas estas carencias o el lenguaje se desarrollaría igualmente? ¿Me entiendes? A ver, puede haber un retraso en la adquisición del lenguaje oral, pero las conductas preverbales son innatas. O sea, el llanto, por ejemplo, es innato. El acto de señalar es algo... que es algo que surge. Entonces, no... Puede tener, mira, en este caso, yo cuando hay una... Lo que yo veo, bajo mi experiencia, cuando hay una deprivación sociocultural, ¿no? O una falta de estimulación, pues llegan muy bajitos, puede ser que haya muy poco vocabulario, puede ser que hagan oraciones muy cortas, puede ser que lleven, por ejemplo, chupete con 3 años, que vayan en sillas, sin tener ningún tipo de discapacidad ni alteración más allá de lo normal, ¿vale? O sea, me refiero que ves una serie de cosas que te está indicando pues, que no hay una estimulación adecuada, ¿vale? Pero no, o sea, por una deprivación de estimulación, un niño no llega a, digamos, a tener un trastorno de neurodesarrollo, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, si existe un trastorno de neurodesarrollo o existe un trastorno del lenguaje, lo que sea, ¿no? Y además se junta con la parte, ¿no? de la estimulación, pues es un poco lo que se considera factores epigenéticos, ¿no? O sea, que hay una cosa que está ahí latente, que puede, y de repente el ambiente hace que eso, ¡pum!, surja. Pero digamos que no pueden crear, ¿vale? Sí que hay retrasos, yo sí que veo a veces que a nivel de lenguaje, pues hay pequeñitos que vienen con retrasos en la adquisición de muchos fonemas o de estructura gramatical, pero no como para que sea algo que te lleve a tener necesidades educativas especiales, no. Gracias, Sheila. Muchas gracias. Vale, no sé. Está. Sheila. Sí. Hola. Hola. Mira, cuando valoramos a niños pequeñitos, hay veces que las conductas preverbales están alteradas, pero luego con el tiempo evolucionan a mejor. Y esas conductas preverbales que son supuestamente innatas, ¿vale? A lo mejor no se desencadenan en el momento normotípico, se desencadenan a posteriori. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, por eso hay muchas veces que hay dificultad en ubicar si un niño tiene realmente una situación o de discapacidad o de dificultad, porque ahí hay un momento que como muy confuso, porque claro, como está la franja del desarrollo tan amplia, y hay veces que esos niños despistan muchísimo. Claro, por eso decía yo, ¿no, Merian, que yo, que solo soy maestra, o sea, no me puedo nunca pillar los dedos diciendo este niño tiene esto, esta niña tiene esto, porque muchas veces es muy difícil determinarlo, ¿no? O sea, sí, pero mi pregunta para ti, por tu experiencia, Sheila, es, ¿tú has conocido niños de ese tipo, bueno, no ya de aula TEA, sino en la trayectoria profesional, que luego han evolucionado de forma favorable
Que a lo mejor han iniciado con conductas preverbales o inmaduras o desajustadas, o porque yo, por ejemplo, esa experiencia a ese nivel no la he tenido, porque cuando llegan a mí normalmente ya están muy patologizados. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, pues mira, Merian, yo ahí creo que pasa una cosa, depende de la edad y depende del trabajo, porque una conducta preverbal evoluciona si se trabaja sobre ella, ¿vale? Pero que se resuelva así de manera natural suele ser raro y depende de qué conducta preverbal, ¿no? Y de la edad. Por ejemplo, yo en el cole que entran con 3 años, si entran sin la conducta de señalar, eso pinta que algo está pasando, gordo, ¿no? Luego ya hay otras conductas. Yo recuerdo que tuve la primera niña que yo tuve así con diagnóstico antiguo de TGD, era en un gabinete psicológico y yo trabajaba ahí como AL y el director me dijo, esta niña no tiene autismo, no tiene nada porque sonríe. Pues por ejemplo en ese caso sí que había una conducta de sonrisa que tampoco era social, confundía bastante, ¿vale? Entonces depende de qué tipo de conducta preverbal hablemos y depende de la edad en la que todavía no se haya desarrollado. Yo en 3 años sin señalar para pedir o sin un uso instrumental, por ejemplo, que es como lo más bajito, más básico, pues sin trabajarlo, yo, o sea, dudo que se ¿Que puede resuelva. estar relacionada en parte con las funciones ejecutivas o no? Porque es algo muy reflejo, muy instintivo. ¿Con las funciones ejecutivas? Sí, te pregunto, sí. Yo creo que no. En este caso, el tema tanto de conductas preverbales que dependen de la comunicación no verbal, o sea, el señalar, el llevar, es más innato, no, es más de serie, ¿no? Claro, es más, es como, o sea, realmente... No es tan intencional, bueno, tiene una parte intencional, claro, pero... Claro, o sea, señalar no surge de manera intencional, es interpretado. En el momento en que se interpreta, empieza a ser intencional, ¿no? Pero depende de qué conducta, o sea, es muy raro que depende de la edad, ¿no? Pero yo creo que ya con 3 años, ese tipo de conductas, ojo, que yo no digo que tenga TEA, lo que digo es que algo hay. Sí, que hay un desarrollo alterado. Eso es, porque también hay tipos de TEL que a nivel pragmático tienen muchas dificultades. Sí. O sea que sería un poco eso. Fenomenal. ¿Vale? Gracias. ¿Hay más preguntas? Nada. ¿Tenéis más preguntas? Yo tengo una. Dime. Hola. Hola, sí, Sergio. Cuando se produce una regresión por un hermano pequeño, ¿cuánto tiempo es peligrosa o tenemos que estar atentos de esa regresión? No sé si me he explicado bien. Sí, te has explicado bien, pero me parece una pregunta muy difícil. Esta ha sido a pillar, ¿eh? Pues... La verdad es que no sabría qué decirte, porque también habría que ver en qué edad está ocurriendo esa regresión y hasta qué punto estamos regresando. Porque, por ejemplo, que tengas esa regresión te lleve a hablar con diminutivos, entonces yo creo que de igual manera, si son muy pequeñitos, pues mientras no se fijen las dificultades, pero esa regresión no se está llevando a cabo por un problema, como te diría, no se está llevando a cabo por un problema diagnóstico, sino por un problema psicológico, ¿no? Yo creo que sería más en esa línea. O sea, estamos hablando de un niño de desarrollo normotípico que de repente tiene un hermano. Claro, ¿no? pero ¿cómo? Sería un niño de desarrollo... Sí, pero ¿cómo actuaría yo? O sea, quiero decirte, ¿le doy importancia o ignoraría y conducta? Yo ignoraría, o sea, si es un desarrollo normotípico es porque él ya ha llegado a ese hito evolutivo. Lo que está pasando es una regresión, o sea, ignoraría esa conducta e intentaría, pero esto yo creo que es más de psicología, intentaría ver qué está ocurriendo por otras partes. Vale. ¿Vale? Sería más en esa línea. Vale. ¿Vale? Vale, y... gracias. Nada. Bueno, pues... Dime. Hola. Hola. Yo quería hacerte una pregunta porque últimamente pues estaba mucho centrándome en los requisitos de lenguaje porque
cuando empecé las sesiones yo me centraba sobre todo en incrementar el vocabulario. Era mi objetivo principal. Y al final, pues como que me di cuenta que era como una cosa que yo imponía al nene y que no se compartía, o sea, yo no llegaba a introducirme en el juego de ese niño. Entonces, ni compartíamos interés, ni él estaba motivado, ni su lenguaje, aunque saliera, era funcional. Entonces me frustré mucho y hice como un cambio de chip y era como, entras aquí, tú eliges y a partir de ahí hacemos la sesión. O sea, yo intento a través de tu juego sacar mis objetivos. Entonces, cuando eligen ellos el juego, yo me veo como que siempre van al mismo juego, que es el más divertido, me veo muy limitada y me cuesta hacer ese juego funcional porque es muy mecánico y muy sistemático para ellos. O se dedican a meter y a sacar coches, ¿sabes? Entonces me cuesta mucho sacar la comunicación. Vale, estamos hablando, imagino, de que hay unos intereses bastante restringidos. Sí. ¿No? Porque dices eso. En algunos nenes no tanto, pero aún así me cuesta a mí. Vale, ¿organizas la sesión de manera visual? Es porque como yo, claro. Entran vale, pues mira. como uno detrás de otro y me cuesta... Ahora en este estado sí que he visto todo mucho más global porque me he parado a pensar, pero en ese momento es como entra un nene, sale otro, entra, ¿sabes? Vale, yo te cuento, mira, yo soy muy fan del aprendizaje incidental, ¿eh? O sea, yo utilizo mucho los momentos naturales que me ofrece el entorno y Fátima, que ha estado conmigo de prácticas, lo sabe, que es que cualquier cosa, o sea, es llamar a la puerta y ya de repente me hace la bombilla, pum, aprendizaje incidental, propongo opciones. Pero sí que es verdad que organizo las sesiones y no hace falta que tengas medido todo lo que va a ocurrir, sino que organices como 3 espacios, ¿no? Pues, por ejemplo, esto es muy de metodología Teach o de carácter Teach o de carácter visual, ¿no? Si no queremos ponerle el nombre, pero que sea, que haya como 3 espacios, 3 actividades. La imagen que tú pongas no tiene por qué ser la del juego, puedes informar del espacio. Y dentro de ese espacio ofreces juego. Y ese juego que le gusta mucho se lo pones el último, para que aprenda que primero es lo que toca y el juego, ¿vale? Para que te vaya dando esas posibilidades. Yo sí que todo lo que ofrezco, que intento ofrecer, siempre es en torno a los intereses de los niños y las niñas, ¿vale? Y luego, por ejemplo, la comunicación, pues, jolín, es que la comunicación, trabajarla con una mesa de por medio siempre es como que no me parece, o sea, yo ya lo habéis visto, ¿no? Yo trabajo tirada en el suelo, es que no lo concibo en etapas de 3 años, 4, no concibo hacerlo, trabajar comunicación, sino de otra manera. O sea, intento como ser muy natural, ¿no? Decir, ¿para qué? Vale, entonces mi consejo es que si se enfrasca en un juego y luego que tengas muy claro esas conductas preverbales, pero no los prerequisitos del lenguaje, porque volvemos a hablar del lenguaje y eso es oral. No, vamos de la comunicación. Eso es, hay que bajarse todavía un escalón más abajo, ¿vale? Y hay veces que todavía no saben ni que existimos. O sea, hay veces que queremos intervenir y ofrecer palabras y no saben que somos seres ahí, que estamos ahí, ¿vale? Entonces hay que bajarse un poquito más abajo a lo mejor. Muchas gracias. Vale, a ti. Vale, pues no sé si tenéis más preguntas. Yo tengo una pregunta. Venga, dime. Hola, soy Ana. Hola, Mira, Ana. Sheila, quería ver si nos podías contar un poco cómo iniciar la intervención para intentar potenciar esa conducta de señalar. Vale. Mirad, hemos hablado todo el tiempo de desarrollo, ¿no? Y un poco de esas alertas. Es verdad que no hemos hablado nada de intervención porque ya sería otro mundo o de estrategias, ¿no? Sobre todo estrategias para potenciar la comunicación. Pues mira, yo lo que hago es no dejar nada al alcance, nunca, y mucho menos lo que les gusta. Entonces, las cosas las pongo siempre difíciles, ¿no? Esto hay que darle como una vuelta. Yo, juntando varias facetas de mi vida, que era la de ser madre, maestra y persona muy friki de esto, pues cuando mi hija era pequeña le daba el yogur y no le daba la cuchara. Pues es un poco ese tipo de cosas, ¿no? O sea, al final, dar objetos y dar una parte que necesitas para llevar a cabo una actividad, o sea, limitar el acceso a los objetos que necesitas para llevar a cabo esa actividad cuando deseas hacerla, te va a llevar a pedir, ¿vale? Entonces, meter cosas en tarros de cristal,
o bueno, de cristal, de transparentes, que vean lo que hay, poner las cosas a la altura, que no se distancie. De todos modos, para empezar a señalar, hay todo un proceso que seguir, ¿no? Hay un protocolo que seguir, se señala, o sea, se empieza a señalar tocando, se empieza a poner distancias, se empieza a usar la mirada alternativa para comprobar que te están haciendo caso, o sea, que bueno, hay todo un proceso. Yo sí que os animaría a no dejar las cosas al alcance, no poner las cosas fáciles. O sea, sé que te gusta mucho pintar, pues venga, pinta y te doy el papel, pero no te doy las pinturas para que me las pidas, las coloco donde estén y para que tú me las puedas pedir. ¿He resuelto tu duda? Sí, muchas gracias. A ti. Y no sé si hay más preguntas, si no. Bueno, pues yo me despido, os doy muchísimas gracias a las nuevas, a las de siempre, que he visto mucha gente de siempre. Y nada, el martes que viene voy a dar así pinceladas de sistemas de comunicación, ¿vale? Y ya os digo pinceladas porque es verdad que esto da para un ratito, ya lo veis. Y nada más, espero que os haya gustado y nada. Seila, Sí. solo una cosa, ¿la grabación la vamos a poder tener? ¿La vas a enviar? La voy a subir, sí, mira, la grabación la voy a subir a YouTube. Me llevará un ratito porque, claro, yo no me dedico a esto. O sea, esto es también como muy nuevo para mí, ¿no? El manejar Zoom, el tener que editar vídeo y demás. Entonces sí que la voy a subir. Estoy preparando un canal de YouTube. La subiré allí, ¿vale? Todo lo que hago lo suelo colgar siempre en Instagram, que mi Instagram es Seila, sin H, no sé si veis la pantalla, es Seila_Ballesteros. Y suelo publicar ahí todas las cositas que voy haciendo, ¿vale? Si alguna estáis interesada o lo que sea, no tenéis Instagram, me escribís y yo os lo mando por correo si os apetece, ¿vale? Y muchas nada, gracias. a vosotras. Gracias. Así que ya me despido. Maravilloso, Seila, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Gracias.